concepto que ustedes dirían, bueno, pues es que ya no está tan arraigado en nuestro sistema jurídico, pero vean ustedes, el artículo 1830 establece todavía o hace referencia a las buenas costumbres. Bueno, ¿qué son las buenas costumbres? Se entiende el conjunto de costumbres que en general son morales y de una u otra manera existe en el núcleo de la población o en un núcleo de población determinado la convicción de que son básicas, son fundamentales y sobre todo pues es el actuar correcto bajo principios, bajo valores. Entonces, ustedes van a ver que no solamente en el ordenamiento jurídico interno encontramos el concepto de buenas costumbres, sino que también, por ejemplo, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, se ha definido también lo que es la moral pública, que viene haciendo más o menos este principio de las buenas costumbres. Incluso también la Suprema Corte de Justicia, ha determinado qué son las buenas costumbres. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración esta circunstancia. Entonces, repito, de acuerdo con el artículo 1830, nos señala con claridad qué son las buenas costumbres. Bien. Les digo, entran tarde y me cuesta trabajo estarles dando entrada. Bueno, cierren por favor sus micrófonos que estamos escuchando el ruido. Bien, pues siguiendo lo que estamos viendo, decíamos o podemos decir cuáles son los elementos o cómo puede darse el hecho ilícito. Ustedes ven ahí las formas en cómo puede surgir el hecho ilícito. Por violación a un deber jurídico, stricto sensu, por eso les dije que repasaran esa circunstancia, por transgredir alguna declaración unilateral de voluntad que se haga, también por no cumplir con lo que una norma jurídica individualizada establece. Fíjense, la norma jurídica individualizada toma el nombre de contrato. ¿Por qué? Porque el contrato se convierte en ley para las partes que han celebrado ese contrato. Entonces, por eso cuando ustedes escuchen, esto es una norma jurídica individualizada, se están refiriendo a un contrato. Y bueno, por también se comete un hecho ilícito por incumplir una norma de observancia general. Bien, ahora, tenemos una doble regulación en relación a los hechos ilícitos. En primer lugar, encontramos su regulación del artículo 1910 al 1934 como fuente de las obligaciones. Y además también vemos una regulación del artículo 2104 al 2184 que ya se regulan las consecuencias del hecho ilícito derivado del incumplimiento de las obligaciones pactadas, sean por el contrato o bien por cualquier otra fuente de las obligaciones. Entonces tenemos esa doble regulación. ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito? Pues son conducta antijurídica, la culpa y el daño. Entonces, la conducta antijurídica, en palabras muy sencillas, es todo aquello que va en contra de las normas de orden público, todo aquello que transgrede las normas de orden público o bien que atenta contra las buenas costumbres. En cambio, la culpa
es un elemento fundamental dentro del hecho ilícito. Y la culpa se le ha definido como el matiz de la conducta, ese actuar torpe, negligente, falta de cuidado o intencional que realiza una persona y que genera un daño en otra. Entonces, la culpa es un matiz de la conducta que genera o que deriva del actuar torpe, negligente, falta de cuidado, por impericia o intencionalmente para causar un daño a otro. Esa es la culpa, ese es actuar con culpa. Y bueno, entonces decíamos conducta antijurídica culpable. O sea, cuando nosotros hablamos de un hecho ilícito, pues necesariamente tenemos que verificar cómo fue la conducta del sujeto, o sea, si actuó con culpa. Pero normalmente cuando estás realizando un hecho ilícito, estás obrando con culpa. Ahora, el otro elemento es el daño. El daño es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio derivado del obrar ilícito de otra. Es decir, si una persona obra ilícitamente y al obrar de esa manera genera un daño, entonces, ¿qué es el daño? La pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio derivado del obrar ilícito de otro. Es la privación de la ganancia lícita que deja de percibir una persona derivado del obrar ilícito de otra. Ahora, en relación al daño, el daño puede ser de dos formas: el daño pecuniario o bien el daño moral. Aquí ustedes deben de recordar las teorías que... ¿Qué pasó? Mándame mensaje. A ver, ¿pueden en un momento determinado apagar su micrófono porque lo estamos escuchando? ¿Listo? Bueno, entonces les decía, ustedes estudiaron en Bienes y Derechos Reales al patrimonio. Ya saben ustedes que todos los seres humanos, ustedes y yo, normalmente tenemos un patrimonio pecuniario que se integra con bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica y que constituyen una universalidad jurídica. Eso es el patrimonio. Bueno, pero a la par que tenemos ese patrimonio pecuniario, existe el patrimonio moral de las personas. Y los dos son importantes. Y los dos pueden ser dañados por el obrar ilícito de una persona. Entonces, el daño moral es un tema que se ha desarrollado, pues no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. El pionero de sistematizarlo y organizarlo como tal fue el maestro Gutiérrez y González. Y bueno, el daño moral, ¿tienen su código civil a la mano? Sí. ¿Pero qué nos dijo? Pues el artículo... A ver, 16. Sí, profesora, buenos días, sí lo tengo aquí. Buenos días. A ver, ¿puede leer el artículo 1916 del Código Civil? Claro que sí. Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, Reputación y vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de que sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad, la integridad física o psíquica de las personas. Bueno, muchas gracias, su compañero Jesús, porque también empezó a leerlo su compañera María Elena. Ajá, sí. A ver, entonces fíjense, ustedes y yo y todos los seres humanos tenemos el patrimonio pecuniario y tenemos el patrimonio moral, integrado
A ver, Jesús, otra vez, integrado con esos bienes que ustedes ven que describe el artículo 1916. A ver, ¿qué párrafo, perdón? Todo completo. Ok, artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien la consideración que de sí misma tienen las demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física y psíquica de las personas. Fíjense ustedes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vean ustedes, ese es el patrimonio moral. Está integrado por sentimientos, por afectos, por creencias, por el decoro, por el honor, la reputación, la vida privada, la configuración o aspectos físicos, la consideración que de sí mismo tienen los demás. Entonces, por eso a veces la gente no entiende. ¿Por qué andas hablando de más de la vida privada de los demás? ¿Por qué la andas divulgando? Estás dañando el patrimonio moral de esta persona. Y todavía aún más se agregó ese último párrafo en donde la ley presume también que existe un daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad de las personas o la integridad física o psíquica. O sea, no solamente, ustedes saben, actualmente cuando nosotros hablamos, un ser humano está sano. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está equilibrado en tres aspectos: bio, psico y social. El ser humano no solamente se le ve hoy desde el punto de vista de su integridad física, sino también la psique y también su entorno social. Entonces, para decir que un ser humano está sano, debe de estar en equilibrio bio, psico, social. Entonces, cuando a una persona se le afecta en cualquiera de esos puntos que ven ustedes ahí descritos y que nos señala el artículo 1916 del Código Civil, entonces opera el daño moral. Fíjense ustedes, en relación al daño moral, se dieron una serie de teorías. Por un lado se decía, algunos autores en otra época, vamos a resumirlas porque no nos da tiempo de entrar a revisar todo. Se decía, el daño moral es irreparable. ¿Cómo te reparo el que te dañen tus sentimientos? Eso es irreparable. ¿Cómo te reparo que tú estés sufriendo porque alguien vino, mató a tu marido y tú estás sufriendo? ¿Cómo te va a reparar ese sujeto que lo mató? ¿Cómo te lo va a reparar? No lo puede volver a la vida. No te puede quitar que tú sufras por la pérdida de un ser querido. No te puede reparar, por ejemplo, ustedes han oído, fíjense que antes en el Código Civil para la Ciudad de México, no sé, en los estados de la República, existía la figura de los esponsales. Los esponsales era la promesa de matrimonio, o es la promesa de matrimonio, que se hace por escrito y que es aceptada. Bueno, cuando ya se hizo la promesa de matrimonio que se hace por escrito y que ha sido aceptada, y si uno de los futuros contrayentes rompe los esponsales sin causa justificada, genera un daño moral. ¿En qué? En los sentimientos de la otra persona. Y puede ser un daño moral tan grave en sus sentimientos que la puede llevar a la depresión y finalmente a la muerte. Entonces, el daño moral ahí está señalado, se regulaba en la materia de familia, y entonces se sancionaba a la persona que había roto los esponsales sin causa justificada el tener que reparar no solamente por el daño material, sino también por el daño moral. Entonces también ustedes deben de separar y tienen que entender que cuando nosotros nos enfrentamos a cuando alguien generó un daño material, o sea, dentro del patrimonio pecuniario, en los bienes, derechos u obligaciones, pero además generó un daño en el patrimonio moral, la persona que obró de esa manera
debe indemnizar por el daño material y por el daño moral, por los dos. Lo que pasa es que en la práctica se olvida muchísimo esta parte del daño moral y van exclusivamente por el daño material. Y eso está mal. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, Maestra. maestra, bien. Bueno, muy bien. Entonces, el daño moral es algo, les decía, entonces hay unas teorías que dicen, el daño moral es irreparable. ¿Cómo lo vas a reparar? ¿De qué manera lo vas a reparar? Pues no se puede reparar. Y entonces pues quedaba sin reparación. Posteriormente, otra teoría señaló, no, bueno, sí se puede reparar solamente que coexista con un daño material. Si coexisten los dos, entonces se puede reparar. Bueno, y finalmente se hizo una posición ecléctica. Efectivamente, el daño moral es irreparable. No hay dinero que te alcance para que te reparen un daño moral. No hay dinero. Pero, entonces, decía la doctrina, pero, y dice, y es el sistema que tenemos nosotros. Es cierto que es irreparable, pero tenemos que compensar ese daño moral. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante una indemnización. Normalmente en dinero. Entonces, sí se tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cómo se indemniza el daño moral en México, en nuestro sistema jurídico? A través de una indemnización en dinero. Porque no se pueden volver las cosas al estado que guardaban antes, es lo que yo les digo. ¿De qué manera vas a devolverme a la vida a la persona que mataste? Ya es mi familiar. Pues no puedes. Entonces, te voy a dar un sustituto, una compensación en dinero. Ahora, ese monto de la indemnización, ¿quién la fija? La fija el juez. Pero fíjense, yo siempre he dicho, el juez es el que va a fijar el monto. ¿Hasta dónde asciende la cantidad que tiene que pagar? Pero la persona que promueve la indemnización por daño moral, por supuesto que puede pedir y 20 millones de pesos, y 30 millones, y 100 millones de pesos, lo puede pedir. Nadie se lo impide. Solamente que si tú demandas bajo esa estructura, tienes que tener muy en cuenta en tener que demostrar, no demostrar obviamente el daño moral que se te ha ocasionado, pero también la situación económica del responsable. Si tú logras demostrar que la situación económica del responsable es grande, pues así tiene que ser la indemnización. Y lo que no puede hacer, como algunos órganos jurisdiccionales decían, bueno, pues sí, el sujeto responsable tiene una situación económica muy alta, pero la situación económica de la víctima es muy poca. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué sufre menos una persona de un estrato social cuando sufre la pérdida de un ser querido que el que tiene un nivel económico alto? ¿Qué sufre diferente? Pues claro que no. Por supuesto que no. No existen individuos de primera y de segunda y de tercera. Mismos derechos todas y todos. Entonces, aquí obviamente vas a narrar los hechos en tu demanda. Es un juicio civil tramitado ante juez civil y en donde vas a narrar culpa del sujeto, o sea, cuál fue esa conducta que tú y que generó ese daño en el patrimonio moral de la persona. Los derechos lesionados. ¿En qué consistieron? Primero, la conducta culpable, porque ya dijimos, ¿qué es la culpa? El actuar torpe, negligente, falta de cuidado, por impericia,
o intencionalmente, entonces tienes que precisar cuál fue el grado de la culpa, el grado de responsabilidad que tiene el sujeto que ha generado un daño moral. ¿Y qué parte de la esfera T generó, en dónde te generó el daño? Y entonces me regreso en el afecto, en el sentimiento, en las creencias, en el decoro, en el honor, en la reputación, en la vida privada, en la consideración que de sí mismos tienen los demás. Tienes que precisar con claridad. Y entonces también indicar la situación económica de la víctima, la situación económica del responsable y todas las demás circunstancias que sean necesarias para normar el criterio del órgano jurisdiccional para que esté en posibilidades de emitir una resolución en donde se condene al demandado a la indemnización derivado del daño moral que se ha ocasionado. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay quienes dicen, fíjense en la práctica, que señala que de ninguna manera, miren, es que aquí les digo que había hecho el trabajo para que ustedes hicieran, pero no nos da tiempo para eso. Déjenme regresar. Entonces, determinar de una u otra manera la forma en cómo tienes que lograr la indemnización, porque les comentaba, hay personas que han señalado que el daño moral pues no se puede reparar, que es dificilísimo entrar a una indemnización por daño moral y que pues no, pues mejor lo dejan así, ¿para qué lo reclaman? Pero no es así, ¿eh? En realidad, pues va a depender de la habilidad que tengas como abogado para poder demostrar el daño moral. Entonces, déjenme ver si tenemos las otras diapositivas, a ver si podemos transmitírselas. ¿Alguna duda aquí? Entonces, vean ustedes el daño moral. Ahora, fíjense, les quiero comentar rápidamente en relación al daño moral. Regulado en el Código Civil, porque señalaron, lo derogaron a partir del año 2000, porque indicaron, bueno, pues es que las personas ya no hacen promesa de matrimonio por escrito, ¿quién la hace? Entonces, pues no. Y además, desde el año de 1928 hasta el año 2000, no se había presentado ante el tribunal una demanda por indemnización derivado del rompimiento de esponsales. Pero eso no quiere decir que no se hubiese generado un daño en el patrimonio de una persona derivado del rompimiento de esponsales. Por supuesto que sí. O sea, sí se da el rompimiento de esponsales y sí se genera un daño. Lo que pasa es que la gente que sufre ese daño derivado del rompimiento de esponsales, pues lo sufre calladamente, no quiere andarlo ventilando y mucho menos en tribunales. Y bueno, pues se queda con su daño. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para muchas personas dicen, pues bueno, si a alguien en la actualidad en la Ciudad de México le rompen los esponsales sin causa justificada y no se casan, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que no puedo demandar ya por daño moral. Pues están equivocados. Claro que pueden demandar la indemnización por daño moral, pero antes lo hacíamos por la vía, si alguien se quería realizarlo, lo hacía ante el juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque era un rompimiento de esponsales, estaba regulado en el ámbito del derecho familiar y entonces se tendría que acudir al juez de lo familiar. Sin embargo, ahora que si bien es cierto, no está regulado, está derogado, pero sigue estando como daño moral.
en la regulación del artículo 1916, porque como lo acaban de oír, establece con claridad que cuando se dañan los sentimientos, entonces, pues indiscutiblemente que se tiene que indemnizar. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, claro que lo podemos demandar y se puede obtener entonces una indemnización. Alguien comentaba en algunos casos que cómo voy a demostrar que me dañaron los sentimientos. Bueno, ahí la prueba fundamental va a ser la psicológica o psiquiátrica, dependiendo del grado de afectación que tenga. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta esa circunstancia. Tendríamos que ofrecer la prueba pericial en psicología para determinar, y fíjense lo importante de una prueba pericial para esta rama. El perito va a tener que decirme en su dictamen cómo era antes de que se le hubiese dañado en sus sentimientos, en su creencia, en su honor, en su reputación o en la consideración que de sí mismo tienen los demás, porque eso es por prueba psicológica, aparte de otras pruebas documentales. Pero cómo era antes del hecho dañoso, cuál era su vida familiar, su vida social, su vida laboral, y cómo fue después de que se le dañó en su patrimonio moral. ¿Qué cambió en su esfera biopsicosocial? Y entonces el perito en psicología pues determina y concluye efectivamente hay un daño, pero también le tengo que preguntar, recuerden ustedes que en la prueba pericial depende de mi buen interrogatorio que yo haga en el momento en que ofrezco la prueba pericial. Entonces, ¿qué le tengo que decir? El grado de la afectación, el grado de afectación que tiene la persona, si es leve, si es mínimo, si es moderado o si es grave. Porque de eso va a depender el criterio del juzgador para fijar el monto de la indemnización. Entonces, estos procedimientos son fundamentales para lograr gente que dice, tal persona me debe, y se generan muchos comentarios ahí. O tal persona es amante de no sé quién o tiene un hijo de no sé quién, y hacen ese tipo de publicaciones en las redes sociales. Ahí cómo puede proceder. Bueno, pues si ubica a la persona, si se logra ubicar, que yo creo que sí, pues sí, no hay otra, es daño moral. El problema es que nadie lo hace. Pero el día que lo empiecen a hacer y entonces lleguen, identifiquen a la persona y empiecen a demandarse, pues por supuesto que se puede hacer. El problema ahí es ubicar a la persona, ubicarla en quién es, identificarla plenamente y pues ya, no hay más, demandarle. Porque ahí se van a llamar los tribunales. Incluso hacen uso de imágenes de la persona a la que están ventilando, por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces, ese también es algo indebido, claro, ¿verdad? Por supuesto. Gracias. Por eso, para que se dé el daño moral, qué bueno que tocó eso porque me da la oportunidad de decirle qué requisitos deben de cumplirse para que podamos decir, se ha generado un daño moral. Primero, que existe una afectación a cualquiera de los bienes tutelados en la hipótesis normativa prevista en el artículo 1916 que nos leyó su compañero y su compañera. Segundo, el daño ocasionado debe derivar de un hecho ilícito, o sea, conducta antijurídica,
culpable que está generando un daño. O sea, debe derivar de un hecho ilícito. Por eso definimos al hecho de conducta antijurídica culpable que produce un daño y que obliga a su responsable a indemnizar. Y debe de existir una relación causa-efecto entre los acontecimientos. De este actuar transgrede esta área de mi esfera patrimonial moral, ¿verdad? Y en consecuencia, pues me ha generado un daño moral. Entonces, esos requisitos los tengo que explicar, los tengo que señalar en mi demanda para que el juez condene a la persona a la indemnización por daño moral que se solicita. Profesora, aquí en esta categoría entran por ejemplo, entre los políticos, por ejemplo, vemos muy seguido que se levantan falsos, se humillan. No, no, hay una norma especial para ellos, porque está ahorita, déjenme, me acuerdo de la norma, déjenme ver si me acuerdo, es que ahorita se las doy. No, en ese caso no, porque son entes públicos. Entonces, okay. No, no es así. Para la Ciudad de México hay una normatividad especial. Déjenme, me estoy tratando de acordar. Es que, ay, yo creo que ya ando ahí danzando con... Oh, cómo me da coraje no acordarme de las cosas. Ya está. Ley de responsabilidad civil. Pues digo que todo hago mal. Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor. Creo que es así. Déjenme ver qué. Es para la Ciudad de México. Entonces, ahí está regulando precisamente, no solamente, fíjense, está regulando, y eso fue una norma que se emitió en la Ciudad de México, está regulando cómo la ley de responsabilidad civil, ahí está, ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen para el Distrito Federal, que se emitió desde el 2006. O sea, hemos transitado ya más de 10 años, como ven ustedes, llevamos para casi 20 años con esta normatividad. ¿Cuál es el objeto de esta normatividad? Se separó del ámbito del derecho civil, o sea, del Código Civil, y se creó esta norma para quienes, está específicamente para las personas que están haciendo uso del derecho a la información. Entonces, esta ley en realidad dar una protección cuando la persona da información y a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando ejerce su derecho a la información o a la libertad de expresión y afecta, entonces afecta la vida privada, el honor, la imagen de una persona, entonces se le condena a indemnizar conforme a esta ley. Lo que pasa es que, miren, desde el punto de vista, desde mi particular punto de vista, no podemos analizar toda la ley, qué bueno que la pudiésemos analizar, pero ahí en esa ley nos define qué es la vida privada, qué es el honor, qué es la propia imagen. Ahí no las dice, no las describe. Cuando tenga duda, tienen que ver esta ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen.
Maestra, Sí. en el chat yo coloqué las ligas por si los compañeros las quieren buscar electrónicas. Muchas ahí las gracias. dejé en el chat. Muchas gracias. Pero fíjense, cuando se saca toda esta normatividad, o sea, un periodista, para que me entiendan, porque ese es el que está ejerciendo el derecho a la información o a la libertad de expresión, se inmiscuye en la vida privada de la persona y sí a pesar de que es un ente público, se inmiscuyó en la vida privada. ¿Qué sucede? Pues iniciamos el procedimiento. El problema está que imagínense, lo condenan a una cantidad, creo que ahorita debe estar como en 30,000 pesos de indemnización, porque en realidad ahí la indemnización, de acuerdo con esta ley, es la publicación del extracto de la sentencia, en donde se haga de la misma manera en que se publicitó de lo que se habló mal, de lo que se dañó a la persona. Por ejemplo, si alguien en Televisa, perdónenme que hable, bueno, perdónenme la palabra, de una empresa televisiva, ahí publicó algo de la vida privada y le demandan el procedimiento que marca, de acuerdo con esta ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, ya que sale la sentencia, se tiene que publicar ese extracto de la sentencia en el mismo medio en que se generó el daño a la persona. Entonces, y con eso queda saldado. Y solamente si el juez lo considera, le va a sancionar, pero la sanción es muy poca, desde mi punto de vista. Imagínense 30,000 pesos, 37,000 pesos, quizá 40. Esta es muy poca. Estaba mejor como estaba regulado en el Código Civil antes, porque si alguien se inmiscuía en el ejercicio de la información o de la libertad de expresión en la vida privada, o sea, te afectaban el patrimonio moral, que es la vida privada, el honor, la imagen, el juez civil era el que fijaba el monto, y el monto podía ser muy alto. Pues vean ustedes el ejemplo que se dio en el caso de la señora Sasha Montenegro, en donde alguien, una periodista, hizo mención de la vida privada de la señora, que ya murió también, porque saben, bueno, pues se casó con posterioridad con el expresidente López Portillo, y entonces pues se inmiscuyó en su vida privada, y ella, pues a través de sus abogados, incluso un maestro de aquí de la facultad, tramitó el juicio por daño moral, y lo ganaron, y tuvieron que indemnizarle. Pero el monto lo fijó ¿quién? El juez de lo familiar, el juez civil. Aquí también iríamos a un juez civil, pero bajo otra ley. Y aquí entonces, imagínense, si en esa época en que en que se demandó la señora Sasha el daño moral, hubiese estado esta normatividad, no le hubieran pagado nada. Hubieran publicado el extracto de la sentencia nada más, y con eso quedaba saldado el daño moral. Y si ya reclamaba el pago pecuniario, pues iban a ser 20,000, 30,000 pesos. Es nada, en comparación a la condena que le dieron económicamente a esa persona que dañó moralmente en la consideración que de sí mismo tienen los demás respecto de ella, pero además en sus sentimientos y en sus afectos, porque se metió en su vida privada de la señora. Lo mismo que hizo, ¿se acuerdan ustedes? La señora Marta Sagún, la esposa del expresidente, que también promovió una demanda por daño moral contra una periodista, y que también, pues por lo menos en primera instancia, por haber publicado una obra en donde se inmiscuyó en su vida privada, pues lo ganó en la primera instancia y en la segunda instancia, y también, o sea, sí lo ganó. Y la condenaron a la periodista y a la revista donde se había publicado un extracto de su vida privada, pues condenaron una indemnización alta. No nada más públicalo. Aún en materia civil, sin aplicación de esta ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, aún en esa, aunque no estemos demandando el daño moral por ello, si el juez, y si nosotros lo pedimos cuando demandamos la indemnización por daño moral, el juez puede ordenar que se publique un extracto de la sentencia en el mismo medio publicitario en que se publicó la noticia, la nota que generó el daño moral.
Eso, por supuesto, además de la indemnización pecuniaria. ¿Queda claro? Sí, profesora, gracias. Muy Sí, bien. profesora. Bueno. Déjenme. Ahora, entonces tenemos que entender que el obrar ilícito de una persona puede generar un daño patrimonial pecuniario en el patrimonio pecuniario de la persona. Y eso va a generar ¿qué? Tener que indemnizar por ese daño material. Pero si además existe un daño moral, entonces tiene que indemnizar por el daño moral. El patrimonio moral, recuerden, ustedes lo vieron, tiene tres aspectos: la parte social o pública, la parte afectiva, los sentimientos, la creencia, y la parte físico-somática, o sea, cuando se daña en la integridad física, cuando, por ejemplo, no sé, alguien en una pelea, y fíjense, hasta en materia penal se olvida esta indemnización por daño moral. Si en una riña, o no en una riña, sino que vino, me dañó, o dañó a la persona y le sacó el ojo, por ejemplo, pues tiene un daño moral, porque nunca va a ser su vida igual, perdió una parte de su cuerpo. Entonces, aparte del delito que cometió, de las lesiones, pues hay la indemnización por daño moral. El problema, vuelvo a lo mismo, que en la práctica, pues ya lo sancionaron penalmente, ya lo condenaron penalmente y ya lo condenaron a la reparación del daño material, porque ustedes saben, en la Ley Federal del Trabajo existe toda una tabla en donde nos dice cuánto vale un ojo, cuánto vale la disminución de la vista, cuánto vale la pérdida de cualquier parte del cuerpo o de cualquier deterioro que generes en el cuerpo humano. Pero ese es el daño material, pero falta el daño moral. ¿Cómo me ha dañado esa conducta en mi patrimonio moral? Esa conducta explícita en mi patrimonio moral, independientemente de la reparación. Ahora yo les digo, cuando civilmente tramitas la indemnización por daño material y existe también daño moral, pues tramítalo en un solo juicio, no tramites dos juicios, uno por daño moral y el otro por daño material, pues cuando vas a terminar en un solo juicio, porque es un juez civil el que tiene que conocer. Penal, pues ahí sí normalmente se supone que el órgano jurisdiccional pues debiese condenarlo en indemnización por daño moral, pero 99.9 de los casos no es así, y entonces pues tienes abierta la vía para demandar por daño moral en la vía civil. ¿No hay dudas hasta aquí? Nos hemos detenido mucho en esto de daño moral, perdonen. Perdón, una pregunta nada más, profesora. Sí. ¿A qué se refiere el concepto responsabilidad patrimonial? A ver, esa es otra cosa. Ahí vamos. Entonces, ya vimos la indemnización y no nos da tiempo también para decir, ahorita vamos a ver, no nos da tiempo tampoco para poder entrar, por ejemplo, cómo se indemniza cuando se afecta a una parte del cuerpo o por la pérdida de un ser querido, o sea, por muerte.
El Código Civil da la regla para fijar el monto de indemnización y ustedes tienen que hacer una operación que estoy tratando de recordarlo, ¿eh? En términos generales es multiplico por 4, o sea, 4 por la unidad de cuenta por los días, 4 por la unidad de cuenta por los días que marque la Ley Federal del Trabajo por, vamos a decir, por muerte. Por muerte del trabajador hay una indemnización que dice, por la muerte tiene derecho a esta indemnización. Ah, bueno, si alguien privó de la vida a otra, yo tengo el derecho a solicitar la indemnización por el daño material, o sea, por la muerte. ¿Qué tengo que pedir? Hago mi operación. 4 por, antes era 4 por salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, hoy diríamos por la unidad de cuenta, entonces 4. Es una operación nada más 4 por unidad de cuenta por los días que señale la Ley Federal del Trabajo por muerte del trabajador. Y eso me va a dar el monto de la indemnización por muerte. Es así como la calculamos. Aparte, tengo expedita la acción para demandar la indemnización por daño moral por muerte. Esa es otra cosa. Entonces, eso le tengo que demostrar al juez civil la afectación en mis sentimientos por la muerte de un ser querido. Y lo que ya vimos, si el juez lo condena a una indemnización. ¿Ya me entendieron? Sí, quería decirles eso. Sí, su compañera que me alzó la mano, ahorita voy con usted, Rafael, nada más espéreme tantito. Entonces, decíamos, ahora vamos al concepto de la responsabilidad, que dijimos conducta antijurídica culpable que produce un daño y que obliga a su responsable a indemnizar. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad implica el daño ocasionado derivado del obrar ilícito de otra persona. O sea, siempre que causes un daño, surge una responsabilidad. ¿Y qué es esa responsabilidad? La necesidad de reparar el daño ocasionado. Entonces, es esa obligación que surge de reparar, de satisfacer por sí o por otra persona el daño que se ocasionó por un delito o por obrar ilícito. Y cuando hablo obrar ilícito es por un hecho ilícito, y entonces ustedes ya saben que es un hecho ilícito, conducta antijurídica culpable que produce un daño y que obliga a su responsable a indemnizar. Entonces, la responsabilidad patrimonial que dice su compañero, que es, ya vimos que es responsabilidad, la necesidad de reparar. Si causaste un daño en el patrimonio de una persona, tienes la responsabilidad patrimonial, tienes que reparar eso. Okay, y hay incluso responsabilidad patrimonial del Estado, que pensé que iba por ahí, que vamos a repasar. Entonces, esto quiero que ustedes lo comprendan. Siempre que tengamos una conducta que genera un daño, hay necesidad de indemnizar. O sea, incurrimos en responsabilidad. Esa es la responsabilidad. La necesidad de reparar el daño ocasionado derivado del obrar ilícito de la persona. No puedes, con esto quiero decirles que el derecho nos está señalando, no puedes ir por la vida causando un daño sin que haya consecuencias. Entonces, si tu conducta ha generado un daño, tienes
Entonces, en síntesis, la responsabilidad nos lleva, a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por el obrar ilícito, que puede ser la fuente del obrar ilícito contractual, es decir, no cumpliste con el contrato. O puede ser una responsabilidad extracontractual, que puede ser, ¿por qué? Porque violaste una norma jurídica, no del contrato, sino una norma jurídica. Y puede ser por un hecho ilícito general, o sea, por un hecho ilícito general o por el riesgo creado. Y entonces ahí se habla de una responsabilidad extracontractual, porque ya no deriva del contrato, sino deriva por un hecho ilícito, cualquier hecho ilícito, o por el riesgo creado. Y entonces por eso van a ver ustedes que se habla de una responsabilidad objetiva y de una responsabilidad subjetiva, y también de una responsabilidad contractual y de una responsabilidad extracontractual. Tradicionalmente así lo ven en la materia de obligaciones y en la doctrina. Ahora, en teorías modernas, ya se está hablando que la responsabilidad es una y que no debemos de decir que si es contractual o extracontractual. Eres responsable, pero no vamos a entrar a esas discusiones todavía doctrinales, que sí tienen mucha razón, pero para el efecto de la materia, ¿qué nos interesa saber? Que esa responsabilidad puede ser contractual cuando incumples un contrato y obraste ilícitamente incumpliendo el contrato. O tienes una responsabilidad extracontractual cuando transgrediste o cuando cometiste un hecho ilícito general o hay un riesgo creado. Y entonces, cuando hay un riesgo creado, estamos en la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva deriva del uso de objetos peligrosos por su utilización, manipulación, porque los objetos en sí mismos son peligrosos. Y ahí, fíjense, en la responsabilidad objetiva, vas a indemnizar aun y cuando no haya culpa. Por ejemplo, imagínense ustedes que, no sé, que pensemos, pero no lo sé, que por aquí cerca de Ciudad Universitaria pasa un ducto de Pemex y que desgraciadamente, tocamos madera que no sea así, viene una explosión. Y viene Pemex y nos dice, ¿saben qué? Pues yo no tengo culpa. Primero, yo no fui y dañé el ducto, no fue mi actuar, no fue de mis trabajadores, no, yo no tengo la culpa. Pues sí, pero explotó y generó un daño. Entonces, vean, en la responsabilidad objetiva, o también llamada por riesgo creado, no interesa la culpa. Tú has creado un riesgo y en consecuencia tienes que indemnizar porque tú generaste ese riesgo. Eso es para que lo entiendan. ¿Se acuerdan que estos señores que hubo una fuga al inicio de este sexenio del presidente que está por salir, que creo que fue por Hidalgo, ¿no? Más o menos, y en donde fueron todas las personas a recoger la gasolina, hasta llevaban bidones y no sé qué, tanques para recoger niñas, niños, mujeres, casi el pueblo salió En Puebla. a recoger. O en Puebla también, sí. Una parte fue en Puebla, pero el primero fue acá en esta área repito, no me acuerdo si es Hidalgo. ¿Qué pasó? Vino la explosión. ¿En dónde? Tlahuelilpan. Exacto. Hidalgo. Vino la explosión y luego, ¿ustedes creen que indemnizaron a estas personas que murieron sus seres queridos? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque ahí la única excluyente de responsabilidad fue la culpa inexcusable de la víctima. Entonces, de manera irresponsable, las personas fueron a recoger ese material, vino la explosión y murieron. No hay responsabilidad de la empresa. Pero cosa contraria es lo que les digo, pasa un ducto en este momento por Ciudad Universitaria y se explota y genera un daño, sí me tienes que indemnizar.
Y por más que tú me saques toda tu bitácora, no, pues si lo tengo en buen estado, que así están los ingenieros, que no había por qué explotar. Pues no me cuentes eso. Simplemente explotó y tienes que indemnizar. Profesora. Sí, sí. ¿Habría problemas si me salgo de la sesión? Es que tengo clase a continuación y casi siempre he entrado tarde. No. Perdónenme, discúlpenme, sí. Ya con eso terminamos. Froilán, ¿alguna duda? Y con eso terminamos. Gracias. Sí, maestra, buenas tardes. Digo, buenos días. Sí. Yo tengo una duda y creo que es importante o trascendente para el curso, en el sentido de que, o sea, es bastante loable, bastante rescatable, benéfico para todos los temas que nos estés poniendo. Sin embargo, creo que nos estamos alejando, nos estamos tendiendo de más. Y lo que se plantea en la plataforma no se está avanzando. O sea, no es, discúlpeme si es agresivo lo que estoy diciendo o no, pero, y yo sé que usted va a elaborar el plan el examen. Sí. Y por tal motivo, usted va a considerar o no parte de la plataforma o continuar o no con las clases. A ver, miren, la plataforma es reforzamiento para ustedes en este momento. Ajá. La plataforma es reforzamiento del conocimiento aprendido de las unidades. Sí. ¿Sí? Los contenidos temáticos de toda la unidad, de todo el plan de estudios, es el examen. Y de lo que estamos viendo aquí, pero yo no les puedo decir, esto es lo que va a venir el examen, pero lo que estamos viendo, los temas que estamos abordando aquí, son los temas que forman parte del examen. Ok. Porque son los contenidos del plan de estudios. Y las actividades que realizan ahí, es que miren, si ustedes estudian las fuentes de las obligaciones, y vimos todas, ¿qué pasa? En la plataforma no les podían preguntar una actividad por pago del indebido, una actividad por hechos ilícitos, una actividad por promesa recompensa, concurso con promesa recompensa, pero discúlpenme, o por títulos civiles a la orden del portador, no se los podían preguntar todo, pusieron uno, pero ustedes tienen que saber todo el contenido temático, es su obligación. Entonces, y yo les digo, ¿creen ustedes que en el examen no viene algo de títulos y operación, de títulos civiles a la orden al portador? Por supuesto que sí. ¿Ustedes creen que no viene nada de hechos ilícitos? Por supuesto que sí. Pero no hay ninguna actividad de hechos ilícitos. Bueno, porque no les pueden poner en la plataforma no sé, todas. Eso me queda claro. A final de cuentas, todo hecho ilícito implica una responsabilidad y por tanto una obligación. Y estamos hablando de obligaciones. O sea, sí, por supuesto. En ningún momento es descalificar o decir, ¿sabe qué? Que no estamos viendo lo que deberíamos de ver. Claro que sí, y lo estamos viendo muy bien. Y al final de cuentas, bastante detallado, bastante amplio, con bastantes bases y bastante benéfico para todos. Sin embargo, el reglamento del sistema del curso intersemestral dice que debemos de seguir lo planteado en la plataforma. Sí, y por tanto, por eso yo les digo, a ver, miren, le voy a decir, yo conozco bien la plataforma, porque yo también estoy ahí y doy la misma materia, soy asesora de obligaciones, por eso lo estoy diciendo. En la plataforma les dicen unidad 1 y tienes que estudiar la unidad 1. Y ahí vienen las lecturas. Unidad 2 y tienes que estudiar las lecturas de la unidad 2. Y así, hasta terminar todas las lecturas de la unidad 10. Así es. Y además tienes, para reforzamiento, tienes que repasar las actividades que están en plataforma. Así es. Pero el examen abarca todo el curso. Okay. Porque es un extraordinario. En otras palabras, el examen va a incluir todo lo expuesto durante las sesiones
y todo lo de la plataforma y todo lo que se derive de las obligaciones. No, todos los temas que aparecen en el temario. ¿Qué es la plataforma? Pues sí, ahí están todas las unidades, están las 10 unidades. Okay. Así es. Bueno. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, algunos temas me los he saltado, que los he visto que no son tan importantes. Pero si ustedes no han seguido ese lineamiento, yo estoy tratando de sustraer y sintetizar lo más importante, porque esa síntesis que estoy haciendo, pues es donde va a venir el examen. Aparte de que ustedes repasen, porque no solamente un examen es que conozca cosas salteadas de todo el curso, sino que al haberlo estudiado de manera integral, pues yo tenga el conocimiento de la asignatura y entonces a la hora que me hacen el examen, porque tengo el conocimiento de la asignatura, lo puedo responder bien. Y entonces yo, pensando que efectivamente ustedes hacen toda esa actividad, entonces ya sustraigo lo más importante y sobre eso trabajamos. Ok, está bien. Solo era observación. Sí, no, está bien. No, digo, hombre, por Dios, para eso estamos y más vale sacar las dudas, ¿no? Ok, muy bien. Contrario. Muchas gracias, maestra, por todo su apoyo. No, al contrario. Gracias, maestra, por despejar dudas y hacer que comprendamos los temas.